Productividad imperfecta. Episodio 2. Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? ¡Empezamos! Hoy tenemos en el programa a Adrián Díaz. Un buen día, Adrián hizo sus maletas y se fue a China, donde ha creado sus empresas y además es consultor de negocios en Asia. Adrián es un reconocido empresario de alto nivel en Asia y su empresa sede en China es el lugar de referencia para hacer negocios en este país. También es un gran comunicador y tiene un podcast semanal que me encanta. Lo sigo desde hace tiempo, donde nos habla de China desde el otro lado, con su estilo muy peculiar y personal, a veces crítico, y siempre lo termina con un proverbio. Me encantan los proverbios que pones siempre. Bueno, buenas tardes, Pina. Buenas. Bueno, encantado de estar en tu programa. Gracias. Me genera mucha curiosidad, ¿cómo te decidiste coger las maletas, dejarlo todo e irte a China? Yo sé que te he oído en algunas entrevistas y sé que fue por negocios, bueno, porque tú vendías productos exóticos, ¿no? Y sí, yo me dedicaba a importar productos de todas las partes del mundo, productos exóticos, por tanto venían de países tropicales, este tipo de países, y el único lugar donde yo tenía muchos problemas para importar era desde China, que me pedían siempre un contenedor mínimo o cantidades que yo no podía acceder. Yo tenía un negocio pequeño o había dificultades después en que no me llegaba la mercancía que yo pedía o había problemas con los pagos, etcétera. Entonces un día decidí que me iba para allá, que no podía ser tan difícil y que lo iba a gestionar yo desde el otro lado. Y en ese impasse descubrí que había otros empresarios que me fueron diciendo: Adrián, si vas para allá, yo tengo también problemas con mi fábrica, ayúdame a esto. O si vas para allá, a ver si me puedes encontrar un proveedor que haga esto otro. Y me di cuenta que quizá mi negocio no era mi negocio, sino que había descubierto un nicho, había descubierto una oportunidad y era dar servicio a otras empresas que tenían los mismos problemas que tenía yo. Claro, viste una oportunidad enorme porque si estás allá lo puedes gestionar de muy distinta manera que no desde aquí. Uh-huh. Es mucho más fácil. ¿Y cómo has llegado arriba de todo, incluso a asesorar al gobierno chino viniendo de un país extranjero? ¿Cómo te has ganado a los chinos? Pues trabajando mucho. Realmente al principio fue muy difícil, éramos también muy pocos en aquella época, muy pocos los extranjeros. Yo también me fui muy hacia el interior, a lo que solemos decir la China profunda. Yo no vivía en grandes capitales, que es donde habitualmente los extranjeros se mueven, sino que me iba a las zonas industriales, a las zonas donde realmente se producían los productos. Y a base de eso fui haciendo relaciones con empresarios, con gobiernos con los que tenía que lidiar para obtener, pues, por ejemplo, terrenos para poder hacer puestas en marcha de fábricas, que es lo que he hecho también. Fábricas que se querían deslocalizar desde Estados Unidos o desde Latinoamérica, desde Europa a China, y me tocaba negociar con ellos. Entonces ellos fueron viendo lo duro que era en las negociaciones o quizá valoraron algo de cómo yo negociaba a favor de mis clientes, y en un momento pues hubo una persona que me dijo: me han ascendido, me voy a Beijing y te quiero a mi lado porque vamos a trabajar con empresas extranjeras y realmente los chinos no entendemos a las empresas extranjeras, no entendemos por qué nos está yendo tan mal hasta ahora con una serie de subvenciones que daba el gobierno chino a empresas extranjeras. Y entonces yo lo que me dedicaba era a ayudar en esa atracción de talento que era el objetivo de China en ese momento, a atraer empresas extranjeras y profesionales extranjeros a China. Claro. Pues quizá me queda grande un poquito el adjetivo ese o la forma verbal esa de asesorar al gobierno chino. En realidad asesoraba en lo que siempre he asesorado a empresas, a particulares o también a instituciones públicas
que es en la comunicación quitar barreras para hacer posible el comercio, ¿no? Que es mi especialidad. Yo lo escuché en algún sitio esto del gobierno, no sé si era en una entrevista o en una presentación que te hicieron y claro, me impactó, ¿no? Digo, bueno, ¿y cuándo te diste cuenta que realmente los chinos son muy distintos a nosotros? Porque esto lo comentas mucho en el podcast, que casi siempre donde nosotros vemos problemas, ellos ven oportunidades de negocio, ¿no? Pues mira, te diría que llevo 16 años en China y me sigo dando cuenta todos los días. Es decir, todos los días hay alguna reacción en una reunión de empresa, en una reunión, mi mujer es china, en una charla personal con mis amigos, lo diferentes que somos y lo diferente que podemos llegar a ver, ya no el mundo como algo abstracto, sino una decisión del día a día, ¿no? Una decisión de compra de un producto concreto, una decisión de comportamiento en la convivencia. Es realmente un choque cultural brutal que 16 años después, con todo lo que yo me creo que entiendo a los chinos, uno se da cuenta todos los días de lo mucho que le falta todavía por aprender, ¿no? Es que me llamó mucho la atención, no sé si era una entrevista tuya que escuché o uno de los podcasts que explicabas que unos empresarios españoles se presentaron diciendo que ellos llevaban 25 años en el negocio y que tú entendiste que los chinos decían entre ellos que si lleva 25 años y no es rico, pues que no debe ser tan bueno, ¿no? Realmente es así su mentalidad, ¿no? Claro, claro, para entender esto no es que sea así por arte de magia o porque sean... todo tiene un porqué, ¿no? Muchas veces no entendemos la cultura china porque no entendemos de dónde vienen. Y vienen de un lugar donde hace 40 años no había empresas en China. Claro. Pero es que hace 20 China era un país tercermundista con muy poquitas empresas, con muy, muy poquitas empresas. Hablamos de hace 20 años, no hace tanto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo les suelo decir a mis clientes que las fábricas con las que van a trabajar tienen 5 o 7 años de vida. No hay fábricas en China con 40 años de vida, eso no existe. Entonces, claro, tenemos que pensar que el chino es una persona a la que no le dejaban ser empresario hace 40 años y que de repente ha empezado a ser empresario ayer por la tarde y cuando ha visto que algo no le funciona, cambia. No hay una tradición familiar, no heredan las empresas de sus abuelos o de sus tatarabuelos, eso no existe en China, no hay una herencia, no hay una continuidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están haciendo prueba-error. Entonces, muchas veces decimos que los chinos producen todos los zapatos o producen todo el textil. Sí, pero ha sido a base de prueba-error. Es decir, yo abría una fábrica de disfraces y veía que esto no. Y al día siguiente había una fábrica de calcetines y mira, esto sí. Vale. Entonces, a base de prueba-error, lo que hemos ido viendo es qué negocio funciona y cuál no. Y te he puesto disfraces y calcetines, pero podría ser calcetines y neumáticos de coche. Sí. Es decir, no necesariamente uno se especializa en un sector concreto, ni siquiera en poner una fábrica de una cosa o poner una fábrica de otra, sino poner una fábrica de una cosa y al día siguiente vender seguros, por decir algo, ¿no? Entonces son negocios, el chino está continuamente pivotando para encontrar ese negocio que le va a hacer rico, porque todos han conocido a alguien que se ha hecho rico de la noche a la mañana. Claro. Entonces, si yo sigo trabajando 2 o 3 años y mi empresa no es rentable, bueno, de hecho, ningún chino trabaja 2 o 3 años en una empresa que no es rentable, ¿no? Esto que decimos en Europa, o en España al menos, de que 8 de cada 10 empresas cierran el primer año y entonces si el primer año quizá pierdes dinero, pero si aguantas, quizá a los 3 o 4 años consigas el break-even y ya equilibres tus finanzas y ya a partir del sexto, del séptimo consigas tener un sueldito. Y te sabes. Esto los chinos dicen, estáis locos. Ya, yo necesito estar ganando dinero, haber recuperado mi inversión en 3, 4, 5 meses y durante el primer año ya estar haciendo muchísimo dinero. Entonces, yo no voy a estar 2 años perdiendo dinero. Eso no existe en China. Entonces, claro, si una vez entendido esto, vuelves a esa reunión que tuve con esos empresarios españoles, Sí, claro. que hacen esta gente 25 años en el mismo negocio, en lugar de ya dedicarse a invertir en pisos en Mónaco o en Londres, que es lo que hace el chino que tiene dinero Claro. y que ya diversifica saliéndose de China y haciendo otros negocios, ¿no? Sí. Entonces, lo que ellos piensan es, no les está yendo bien, por eso siguen aquí, se han quedado encallados en este negocio. Cuando nosotros, por nuestra cultura, pensaríamos, no, esto es una empresa familiar, están haciendo lo que se les da bien, Sí. les ha ido relativamente bien en su vida y por tanto continúan. Sí. Es una empresa que idealmente le dejarán a sus hijos, quizá, o no, pero bueno, suele pasar. Eso
no Claro, tiene nada que ver. no tiene nada. Ahora empieza a pasar porque han pasado 20 años, Sí, entonces ahora empieza a ver esos empresarios que sí, que enviaron a su hijo a estudiar un máster a Estados Unidos y el padre que tenía una fábrica y tenía estudios básicos o ni siquiera eso, pues piensa que algún día su hijo heredará la fábrica claro. y como él tiene un máster, pues la multiplicará por 10, que también están equivocados, porque no pasará eso, porque su hijo vivirá otro momento histórico completamente diferente, ¿no? Pero si nos vamos a esa anécdota, a esa negociación, podemos entender por qué veíamos la misma información desde puntos tan opuestos, ¿verdad? Sí. Es que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, claro, yo con mentalidad de aquí, ¿no? Totalmente. Hablemos un poco de trabajo. ¿En qué consiste tu día a día? ¿Qué haces un día normal para poder hacer tantas cosas? Bueno, yo tengo que decir que no soy un empresario típico. Y no soy un empresario típico y quizá esta es una de las cosas que querías que habláramos y ya te la voy a soltar ya porque para mí es crítica. Lo ha sido siempre en mi vida y creo que es parte de que me ha ayudado donde he llegado y es delegar. Es decir, yo no soy capaz de hacer todo lo que hago si no tengo un equipo detrás que me ayuda. Entonces, la verdad es que solo hay que pensar que cuando yo me hacía esos viajes por el interior de China, a veces viajes de 20 horas en un tren, para llegar a la provincia de al lado, no te hablo de para llegar a la otra punta de China. Ya. Uno tiene que pensar que tiene que haber alguien más trabajando en ese momento en la empresa Sí. para que ese chico que se ha tirado 20 horas en un tren sea productivo, porque si no hay nadie detrás no funciona, ¿no? Entonces, yo he tenido la suerte o quizá he sabido rodearme de personas en las que he podido confiar y tengo un montón de empresas incontables, no te sabría decir cuántas, y voy teniendo socios en cada una de ellas. Y tengo mis empresas principales donde tengo mis socios más cercanos, pero después me embarco en 1000 proyectos donde hay alguien que veo que tiene el interés, que tiene las ganas y que yo puedo aportar ese conocimiento y en esas me meto, pero siempre teniendo otra persona que sea la que tire del carro porque yo ya no soy capaz de aceptar más topics, ¿no? Entonces, por ahí, desde el principio, cuando no tenía esta posición, por decirlo de alguna manera, de ser solamente como un asesor de mi propia empresa, desde el principio intenté siempre tener que la mesa tuviera 4 patas, ¿no? Tener otras personas que sujeten cuando yo quizá tenga un día malo, cuando yo tenga un día... Porque en China tenemos días malos. Yo siempre hablo de lo mucho que me gusta China. Sí, Muchas veces me critican por ser demasiado positivo con China, pero les digo, es que yo no estoy aquí para hablar mal, ¿no? Si queréis que os hable mal, os monto un podcast entero de todo lo mal que me ha ido siempre o muchas veces en China, con muchas experiencias que tiene uno, ¿no? Pero la idea tampoco es ponerse a llorar y hacer llorar al resto, sino un poquito, los empresarios solemos contar éxitos, es como el amigo ese que invierte en bolsa y siempre gana, ¿no? Igual que la gente siempre que va al gana, casino, sí. siempre gana, no cuentan el día que pierden, pero obviamente perdemos muchos días y hay muchos días malos y hay muchos días, y en esos días necesitas ese apoyo de otras personas que levanten la empresa por ti ese día, ¿no? Y que estén ahí levantando la persiana. Entonces yo te diría que el mayor problema que he tenido en China quizás ha sido siempre la gestión de los equipos y la mayor virtud que quizá he tenido yo como emprendedor ha sido mis equipos. Es decir, tanto en lo bueno como en lo malo. En lo bueno como lo malo, sí, hay de todo. Es lo definitivo, Sí. sí. ¿Y trabajas muchas horas al día? Quiero decir, ¿estás 8, 10, 15 horas dedicado a las empresas o te lo tomas bien y... Mira, yo cada vez intento, te voy a decir una cosa que quizás suena mal, pero cada vez intento trabajar menos. Bien, ¿qué haces? Porque llevo 16 años, como te decía, sembrando y a partir de más o menos de hace 2 o 3 años llegó un momento que dije, es hora de recoger ya y es hora de recoger lo sembrado, ¿no? Llevo demasiado tiempo en zonas donde mis amigos chinos me decían yo no viviría allí, ¿no? Me decían cómo puedes ser feliz en una ciudad como esa, ciudades grises, contaminadas, donde solo hay fábricas. Sí. Y obviamente era donde estaba el negocio, donde otros quizás extranjeros no quieren ir y yo iba ahí con toda mi ilusión. Pero ha llegado un momento que ya uno dice, bueno, ya hemos sembrado suficiente, con esto debería llegar, si no es que lo hemos hecho muy mal y a partir de ahora hay que recoger frutos. Entonces, te diría que ahora no trabajo muchas horas, le dedico muchas horas a temas de empresa que las hago por placer. Lo que sí que hago es trabajar todos los días del año.
yo no descanso ni un solo día, ¿No? ¿Ni pero fines de semana? no existe. El concepto de fin de semana en China no existe. Ah, no, Entonces, no. no tenía ni Entonces yo me idea. acostumbré a trabajar 7 días a la semana. Entonces yo todos los días abro mi email, todos los días contesto emails, todos los días, bueno, quizá tengo reuniones con mis socios que también trabajan así. Nos llamamos un domingo y quizá tenemos una reunión por teléfono de 1 hora y media. Ay, Un domingo, un martes, es indiferente. Pero a la vez que trabajo todos los días del año, yo tengo mis momentos de ocio todos los días del año. Es decir, vale, igual que te digo que, que eso, que un domingo me pongo a trabajar, también un martes me voy a la playa tranquilamente, ¿no? Y me paso la mitad del día en la playa. sí. Entonces, es un poquito ese equilibrio. Hay mucha gente que no le funciona eso, que necesita desconectar en vacaciones. Yo me paso mi vida viajando. Entonces, mucha gente me dice, estás en un todo incluido de lujo, donde van las parejas de luna de miel y sacas el portátil y te pones a trabajar. Y le digo, claro, porque yo no estoy viajando. Esta es mi vida. Yo también lo hago, ¿eh? Sinceramente, yo también me voy de vacaciones y me llevo el portátil a donde sea. Realmente. Sí, no, y yo no soy capaz de desconectar. Aparte de eso, aunque quisiera, es una adicción, ¿no? Me gusta lo que hago, además. Sí, sí. Entonces, aparte de eso, mira, una vez el Richard Branson, creo que se llama, el CEO El de Virgin. de Virgin, El de Virgin, sí. sí, nos explicó en una charla una vez que él se dedicaba a ser la animadora de su empresa. Él decía, yo cojo los pompones Sí, me lo y imagino así. sí, y decía, yo no quiero trabajar. Yo no estoy ya para trabajar. Hay gente mucho más válida que yo en cada uno de los puestos, que es de lo que me tengo que haber encargado. Y a Sí, partir de ahí yo estoy ahí para decirles, venga chicos, ánimo, vamos para arriba, vamos a cumplir estos objetivos y vamos a esto otro, ¿no? Y desde que yo escuché eso dije, esto es lo que quiero yo para mi empresa. Es decir, yo voy a estar ahí contestando emails, dando la cara por mi empresa, por eso tengo mi canal de YouTube, mi podcast, hago entrevistas, escribo en prensa, hago muchísimas charlas en universidades donde me llaman, voy. Como has visto, en cuanto me has llamado, te he respondido enseguida y sí, sí, yo la verdad te lo agradezco porque es que, mm. bueno, no me lo esperaba, pero bueno. No, yo siempre estoy listo Sí, para, digamos, poner mi cara donde se me llame, pero a la vez yo ya no soy quien ejecuta las cosas y yo ya estoy para que la generación que viene por detrás, que tengo un equipo increíble, mm, sea quien arranque y en todo caso cuando algo les supere, sí ahí siempre me tienen, ¿no? Llega un momento que hay que reuniones donde me dicen, mira, hemos tenido esta primera reunión, pero no hemos llegado a una solución al problema, te necesitamos para la siguiente, siempre estoy de nuevo. Muchas veces el cliente quiere hablar directamente conmigo, estoy, sí, pero lo que no quiero es estar de manera fija para poder tener esta libertad, para poder... realmente yo viajo por negocios también, viajo visitando clientes, viajo porque me invitan en alguna universidad, pero aparte me gusta tener esta vida, sin ligaduras, digamos, y quiero seguirla teniendo, con lo que es un poquito el equilibrio que he conseguido en mi vida empresarial y mi vida personal. fantástico. Poderlo tener así combinado es, bueno, el paraíso. ¿Y cómo planificas tu día a día? Haciendo, pues, como dices, 50-50, ¿no? Sí, Entonces, tendrás que organizarlo de alguna manera, ¿no? sí, sí, sí. Em, yo tengo mis time blockings, digamos. Entonces tengo mis momentos de trabajo, mis momentos de ocio y sí que, por ejemplo, me suelo poner una serie de objetivos al día. Entonces, Vale, esos objetivos suelen ser 3, 4, 5 cosas máximas, ¿no? Intento que no sean nunca más de 5 e intento que no sean menos de 3, eh, que sean temas importantes que tengo que sacar ese día, ¿no? Muchas veces es simplemente, pues, escribir un guión o plasmar ideas de un episodio que quiero publicar en el podcast o en el canal de YouTube. Y en ocasiones es, pues, bueno, un conflicto que tenemos en la empresa, una reunión de empresa, lo que sea. Pero sí sí, que empezar el día, y normalmente lo dejo hecho el día anterior, con mis objetivos claros para el día siguiente. Esto es fundamental para irme a dormir tranquilo, para no tener que colocar el despertador, que es algo que para mí me da mucha calidad de vida. Y también lo que suelo hacer siempre es vivir eh, en una zona horaria con una diferencia suficiente
en referencia a donde pasan las cosas. Es decir, si yo vivo, como suele pasar cuando vivo en Asia, si yo estoy 7 u 8 horas por detrás de Europa, vamos por delante, pero en el fondo lo que quiere decir es que se van a levantar ellos, los europeos, 8 horas después. Quiere decir que yo voy a tener toda mi mañana para planificar, para responder, y mis clientes, mis compañeros, los que trabajan desde Europa, todavía no habrán empezado su jornada laboral. Con lo que hay muchos empresarios, muchos CEOs que me dicen, yo necesito levantarme a las 4:30 de la mañana para dejar todos los mails enviados, para cuando se levanta mi equipo tengan todas las órdenes dadas. Eso para mí sería una vida horrible. Claro, eres más listo y te vas a otra zona horaria. Exactamente. Entonces yo soy muy productivo por las noches, pero no soy nada productivo por las mañanas. Cada persona se organiza de manera diferente. Entonces lo que hago en esas noches es dejarme mis objetivos y grabo mis podcasts y hago todo el trabajo. Me puedo quedar hasta las 3, 4, 5 de la madrugada trabajando, pero sabiendo que no tengo problema. Como digo, no quiero ponerme el despertador porque mi equipo se va a levantar 7 o 8 horas más tarde que yo, y por tanto me va a dar tiempo a incluso trabajar en mi mañana antes de que ellos trabajen la suya, ¿no? Entonces intento buscar esos equilibrios, y cuando estoy en otro lado, por ejemplo, ahora estos meses que he estado en Latinoamérica, me ha pasado lo contrario, claro. Entonces he tenido que reconfigurar totalmente mi forma de trabajo para poder llegar y que todo el mundo, bueno, pues si tenía que dar alguna orden o me necesitaban para algún tema, poder estar disponible. Pero bueno, siempre estamos continuamente readaptándonos porque como estoy permanentemente viajando, pues... Claro, sí, de una punta a otra es lógico. Sí. ¿Y qué es lo más importante, lo que te ayuda a cumplir los objetivos? Ya has dicho que tenías tu time blocking, pero ¿eres de los que hace pomodoros o lo importante lo haces por las noches, como has dicho? Sí, mira, por ejemplo, yo tengo una herramienta que para mí es fundamental, que no tiene que ser necesariamente esa, sé que hay varias parecidas, que es Evernote. A mí me cambió la vida hace, no sé, 8 o 9 años. Me volví un experto, daba incluso charlas y daba cursos de Evernote para personas. Las libretas de Evernote, ¿no? Sí, las notas, las etiquetas y las notas de Evernote. Entonces, es un programa que simplemente, es para organizarte, para organizar todo lo que tienes que hacer, ya sea trabajo, personal. Yo ahí coloco absolutamente todo, ¿no? Ahí tengo los cumpleaños, tengo recetas de comida, tengo reuniones, las notas de las reuniones que he tenido en los últimos 10 años, tengo mi contabilidad, tengo todo lo que podamos imaginar, fotos de reformas para la casa, ideas de decoración para la casa que me compre de aquí a 20 años, cosas para animales. Entonces tengo mis notas todo organizado y cada cosa que se me ocurre genera una nota, ¿no? Para que te hagas una idea, un día calculé las notas que tenía con las que había tirado en la papelera y todo y salían como 30.000 notas, una cosa así. Wow. Y lo dividí entre los días que llevaba trabajando y no sé si salían como a 20 o 30 notas al día de media. Wow. Quiere decir que si un día he trabajado menos, he generado otro día 50, 60 notas, ¿no? O sea, era una auténtica barbaridad, y es porque me paso todo el día generando notas. Voy por la calle y me tengo que parar. En ocasiones me levanto a las 3 de la madrugada y me pongo a grabar. ¿Que lo haces con audios? También, sí. Si voy por la calle me grabo un audio. Sé que tiene la posibilidad esta. Sí. Es genial. Grabo reuniones para poderlas revisar después, que hemos dicho, porque hemos dicho esto, cómo mejorar. De todo, absolutamente de todo. Me grabo direcciones. Tengo, por ejemplo, una cosa, esto también... Yo junto a Evernote con un plan de organización que es el Get Things Done, ¿no? De ¿cómo se llama? David Allen, ¿puede ser? Sí. David Allen, entonces, sí, correcto. Es uno de los libros que más recomiendo, que es un poco una organización diaria de tareas para, básicamente, el libro empieza diciéndote que solo te apuntes lo que vas a acabar hoy, porque es muy deprimente lo que hacemos habitualmente, que es tener un folio con 50 cosas y pensar que voy a tachar 3 hoy. Eso te deprime mucho porque si tienes 50 y tachas 3, en tu cabeza se va a quedar la idea de que tienes 47 pendientes. Entonces, lo que te dice este libro es que te pongas las 3 que vas a hacer y que las hagas, y eso te va a dar una moral brutal para el día siguiente volver a cumplir con tus objetivos, ¿no? Esa es una de las tonterías que te explican, pero te explican muchísimas más de organización. Sí.
Como la de que si solo tardas un minuto o dos, no lo anotes, hazlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, ahí me ha servido mucho. Entonces, yo he llevado esa práctica con Evernote a todo, absolutamente todo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una nota que es gente para ver en cada ciudad del mundo. Entonces, tengo como 200 ciudades y si yo te encuentro a ti, que me has dicho que estabas en Bañolas, Sí, eh, vente a verme. claro, claro. Entonces, yo ahora me crearé una nota que será gente para ver en Bañolas y pondré Afina. Entonces, yo cuando llego a Girona o llego a Almería o llego a Washington, pues tengo una nota de la gente que me he encontrado a lo largo de mi vida que me ha dicho si alguna vez vienes a Washington, llámame, o gente que he conocido en mi último viaje a Washington o lo que sea. Ujú. Entonces, Qué curioso. para mí es fundamental llegar a una ciudad y saber que tengo una nota de esa ciudad con gente que es un abogado que conocí una vez y que a lo mejor me puede ayudar a tal cosa, o que es un amigo que me va a sacar a bailar, lo que sea. Oh, Eh, son gente porque después te pasa, ¿no? Yo por lo menos que viajo muchísimo, claro. te pasa que llegas a una ciudad, te pasas una semana, te vas y al cabo de 3 meses te encuentras a la persona y dice, y estuviste en Estambul y no me avisaste. Y dice, pues mira, ni me acordé, ¿no? Pues para estas cosas me sirve Qué Evernote. bueno. Yo lo hago con Notion, no a tu nivel, pero Bueno, pero es muy similar, sí, sí. Bueno, de hecho es mucho más completo, Notion, sí. sí. Y incluso tengo la lista de la compra de cada receta de cuando tengo invitados y lo tengo, bueno, es que es una maravilla no tener que pensar que para hacer este plato lo que tengo que comprar ya está ya todo a punto, le hago una copia y ya puedo hacer el encargo en la tienda. De que va muy bien, sí, 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 sí. Totalmente. De hecho, Notion incluso tiene opciones como, creo que es en Twitter o en LinkedIn, veo gente que pone download to Notion. Entonces, en lugar de hacerte una Sí, nota, le puedes dar una orden a Twitter sí. y ya te genera automáticamente, o sea, estás súper avanzado. Sí, 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 ya te lo tienes un clip de estos que lo coge y te lo pone en Notion. Bueno, Evernote también, ¿no? Yo no utilizo eso. Yo si quieres que te diga, lo que más utilizo de Evernote son... Que lo tiene. Hay una Sí, extensión de Chrome, esa sí que la yo utilizo. tiempo atrás lo usé y podías guardar cualquier artículo, cualquier cosa bueno, te gustara guardar o necesitaras para otro rato y lo guardabas y perfecto. Claro, y piensa que yo, por ejemplo, esto es una de las cosas que más tiempo le dedico. Yo le dedico quizá 2 o 3 horas al día a leer prensa, a leer artículos. Me tengo que leer Claro, todo lo que ocurre en China, pero aparte me intento leer prácticamente todo lo que ocurre en el mundo, salvando que solo tengo 2 o 3 horas, ¿no? O sea, llega un límite de tiempo y sí. ya no puedo profundizar más. Pero hay una serie de países que me miro mucho más, ¿no? Como Estados Unidos, España, Mm. Argentina, bueno, Costa Rica, hay una serie de países que por lo que sea, porque tengo clientes o porque me he Bueno, interesado, eh, estará un día. estoy al día. Entonces no me leo solo un periódico, me leo varios y como dices, para mí Evernote, en cuanto se menciona algo sobre China que yo pienso que está equivocado o que pienso que o es tan correcto que me lo quiero guardar para desarrollarlo después, me hago una nota, eso va a mi pestaña de próximos episodios o ideas de guiones, etcétera. Entonces voy recolectando información todo el tiempo para ideas para próximos vídeos, sí. De hecho, tengo más Vaya. para que te hagas una idea, intento sacar 1 o 2 episodios cada semana, ahora estoy sacando 2, pero tengo ¿Del podcast? de podcast, sí, sí, sí. Pero tengo como 150, 200, 150 la última vez que lo miré, que fue hace un año o dos, 150 ya creados, listos para grabar, que algunos ya han caducado, pues ya no tiene sentido grabar eso porque los creé en su Sí. día, pero de cosas de estas, ¿no? Cosas que he acumulado y un poquito de síndrome de Diógenes, estoy ahí. Sí, El día que te hagan limpieza, exactamente. Sí, sí, ya verás sí. tú. ¿Y tienes ladrones de tiempo? Muchísimo, ¿Cuáles son muchísimo. las cosas que te entretienen? A ver, que lees mucho y todo esto porque lo necesitas, pero seguro que también habrá vídeos y cosas de estas que... Claro, claro, sí. Pues un ladrón de tiempo es saber seleccionar muy bien qué lees y qué no lees, porque hasta que te das cuenta de que eso no te interesa, ahí has perdido medio minuto, un minuto, etcétera. Y si estás leyendo 50 cosas al día, pues puedes encontrarte con una hora tranquilamente perdida entre esas 2 o 3 horas que han sido productivas, ¿no? También como no, las redes sociales, el gran ladrón de tiempos de todo el mundo, para mí también lo es. Intento Intento tenerlo todo en mute, todo en silencio,
No tengo notificaciones de nada. Te diría que no estoy en grupos, me salí de los grupos de WeChat. WeChat es como el WhatsApp en China. Sí, WeChat, sí. Y los grupos de WeChat para mí eran demoledores, porque son mucho más activos y mucho más demandantes que los grupos de WhatsApp. Entonces yo no, hasta ahora por la pandemia que me he salido de China y he conocido un poquito más cómo trabajabais con WhatsApp, porque yo no lo usaba apenas. Y sí que he visto, bueno, pues también que los grupos de WhatsApp al final o los archivas y los silencias y los pones lejos Sí. o puedes perder muchísimo tiempo en ellos, pero te diría que los grupos de WeChat son mucho más profundos, más demandantes, más activos, y porque WeChat es nuestra herramienta principal de vida en China, ¿no? De vida y de Sí. trabajo. Entonces es como un Notion para ti, un Facebook, un Instagram, un Un Twitter, email, todo. todo junto, un email, como dices. Con WeChat pagamos el alquiler, cobramos el sueldo, compramos una bicicleta, compramos entradas para el cine. Es decir, está integrado todo lo que es la economía personal dentro de WeChat, con lo que Wow. al final te pasas el día en WeChat por una razón o por otra, ¿no? Cada vez que entras en una tienda vas a usar WeChat. Hay dos herramientas principales de pago, pero bueno, una es WeChat. Sí. Entonces, al final, O sea, que ya no necesitas ni tarjetas de crédito. Ya vas con el móvil. no, bueno, ya hace 10 años. O sea, en China nunca se han usado tarjetas de crédito, como digo, pasaron del cash a WeChat. Vale. Entonces, ellos dieron un salto del tercer mundo a algo por encima del primer mundo. Y entonces, no han vivido esa evolución nuestra de las tarjetas. De hecho, siempre lo dices, ¿no? Que una década en España es un año escaso en China, ¿no? Claro. Algo así. Bueno, quizás no lo he explicado bien, pero Sí, 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 no, pero se entiende. que ellos van mucho más rápido. Sí, claro, exacto. Hace 15, 20 años era un país tercermundista y hoy en día en muchas tecnologías ya ni entendemos lo que están haciendo. Yo en parte me dedico a explicar algunas cosas para que entendamos, pero ya se nos han escapado, ¿no? Ya están completamente, bueno, muy lejos de nosotros. Entonces, WeChat sería una de las razones, ¿no? Cuando has dicho, ya no se usan las tarjetas, que ya no, hace 10 años, ¿no? Que no usábamos cash, no usamos tarjetas, no usamos absolutamente nada. Yo no uso billetera en China desde hace 10 años, ¿no? Me cuesta en España volver a usar la billetera porque tienes que llevar un Sí. montón de cosas necesarias porque llegas al gimnasio y va con una tarjeta, llegas a la seguridad social y te piden una tarjeta, eso no existe en China. Y vas al súper y necesitas el euro Claro, para el carrito. es horrible. El uso de las monedas es algo antediluviano, ¿no? No funciona eso ya en China, pero Ya. y no sé por qué nos hemos ido a esto, porque te hablaba de WeChat como una De herramienta. los ladrones de tiempo y los Exacto. grupos de Entonces WeChat. es cierto que, claro, tú vas a pagar en una tienda y es como si cada vez que fueras a pagar abrieras tus grupos de WhatsApp. Entonces vieras que te ha escrito tu madre, que te ha escrito no sé quién, que te ha escrito no sé cuánto. Entonces, Claro. mientras sales de la tienda ya sales mirando el móvil, perdiendo tiempo porque estás contestando a los 4 amigos o a no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando quizá en España no haces eso gracias a pagar con tarjeta. Sí. Y no has sacado el móvil del bolsillo y entonces lo tienes, digamos, alejado de tu productividad, ¿no? Sí. Por eso te decía, en el caso de China es todavía más potente, ¿no? Pero sí, esos serían los grandes ladrones del tiempo que tengo. En general, creo que lo llevo bastante controlado y le dedico el tiempo que quiero, pero siempre también, por ejemplo, publico un vídeo y tengo que contestar. Yo contesto Ah, directamente, yo no sí. delego esa parte. Entonces me llegan muchísimos mensajes escribiéndome, entonces tengo que contestar. Entonces eso es, digamos, una cosa que quiero hacer, que pienso que es parte de mi trabajo, ¿no? Esto no es un ladrón de Claro, tiempo, es claro, parte de lo que estás construyendo, de toda la gente que te sigue y tal, pues exactamente. Pero sí que es cierto que en ese momento me podría distraer con otras cosas sí. y mientras estoy contestando, pues mirarme un vídeo que ha puesto tal persona, tal otra, y ahí sí que te diría que lo tengo bastante controlado eso. No soy muy aficionado tampoco a perder el tiempo en ese sentido. Muy bien. Y hablemos un poco de salud. ¿Cómo cuidas tu cuerpo y tu mente para no perder el foco? Pues mira, es interesante. Yo intento ir al gimnasio todos los días y es algo que me cuesta muchísimo cuando viajo. Entonces, para mí, cuando contrato un hotel o un apartamento Airbnb, lo primero que busco es dónde está el gimnasio de la ciudad, si me voy a quedar unos días
o que el hotel tenga gimnasio, que no, habitualmente los gimnasios de los hoteles son horribles, son solo para cumplir, pero no tienen una funcionalidad, digamos, para alguien que lo necesita realmente, que tiene unas rutinas concretas, ¿no? Entonces, por ahí, cuando estoy viajando más a menudo, me cuesta mantener una dinámica que me ayude. Pero, por otro lado, y bueno, estoy muy metido en temas de medicina, de suplementos, bueno, historias. Pero te diría que yo tengo una teoría que de hecho me gustaría algún día encontrar algún experto que hable de ella o que ver si tiene fundamento. Quizá nadie habla de ella porque no tiene ningún fundamento, y es la idea del punto de no retorno. Y es, yo creo que nosotros llevamos nuestros órganos hacia un punto de no retorno, ¿no? Claro. Por ejemplo, la contaminación, ¿no? Vamos tragando contaminación y nuestros pulmones se van recuperando en la medida de lo posible, pero si el nivel de contaminación es mayor que el nivel de recuperación, pues llega un momento que revienta, ¿no? Y que Sí. bueno, nos enfermamos de cáncer o de lo que sea. Esto pasa con nuestro hígado, con nuestros riñones, etc. Entonces, mi teoría es que viajando continuamente, lo que estoy haciendo es relajando unas partes de mi cuerpo y quizá llevando al extremo otras partes, pero que a la vez dejaré descansar cuando vaya a otro lado, coma otras comidas, beba otro tipo de agua, respire otro tipo de aire. Es decir, no hay ningún lugar bueno, pero sí que hay lugares donde quizá estoy dejando descansar porque nuestro cuerpo se recupera, ¿no? Nos hacemos un corte y nos recuperamos. Entonces, yo confío mucho en esa labor recuperadora del cuerpo. Es muy interesante esto que dices, porque claro, puede ser así, porque el aire contaminado de China es muy distinto al aire contaminado de Barcelona, es contaminado de diferentes cosas, o muy distinto del de, yo que sé, Argentina o de Alemania. Pues justo siempre pongo ese ejemplo, para que no se vea que hablo de cosas muy diferentes, hablo del aire contaminado de uno y otro lugar que quizá nos están llevando a un extremo concreto que va a surgir un tipo de enfermedad. Pero en el momento en que te cambias de ciudad, pues quizá ese extremo deja de producirse y tu cuerpo se empieza a regenerar porque le estás dando un respiro. Y por otro lado, estás fastidiando otra cosa, pero otra cosa que estaba completamente sana porque nunca la habías utilizado, porque nunca la habías atacado, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, los cambios de comida son fundamentales, los cambios de agua son fundamentales, el aire, la naturaleza. Intento vivir en lugares, bueno, pues cuando vivo en China no me lo puedo permitir, pero cuando estoy en Tailandia, cuando estoy en Colombia, cuando estoy en España, pues intento vivir en lugares con buen aire, con mucha vegetación. Entonces, bueno, por ahí equilibrio esa parte de quizá comer peor, porque estoy comiendo en restaurantes mucho. Sí, claro. Y bueno, y junto con el ejercicio y junto con esos suplementos, pues sería la parte del cuerpo. Del cuerpo. Y la parte... Y la mente, descansa tu mente, no. ¿Consigues pararla? No. La mente es donde yo creo que tengo el mayor problema y a futuro. Y eso lo tengo clarísimo porque sí que voy viendo como una degradación brutal de todo, ¿no? Me veo cuando escribo un texto y cuando lo leo está repleto, ya no de faltas ortográficas, que son, no las cometo en el sentido de... Cuando va rápido. Sí, pero de una dislexia que yo no tenía cuando era pequeño, por ejemplo, pero increíble. Cosas que leo y digo, no soy capaz de entender cómo he podido llegar a escribir esto. Tengo problemas de memoria brutales que yo creo que se han ido acentuando con los años. Es decir, he llevado la productividad a tal locura. Yo que soy mayor que tú, te confirmo que sí. Pues también me centré mucho en temas de productividad y creo que me volví un poquito enfermo de la productividad hasta el punto que yo no soy capaz de ver una película a velocidad normal. Ya, bueno, yo no veo habitualmente películas porque me aburren, pero si veo una película porque me la han recomendado, porque hay un mensaje importante o porque hay una idea que quiero desarrollar o lo que sea, la tengo que ver al doble de velocidad o si puedo más, ¿no? Mis apps que me descargo en el navegador son para multiplicar la velocidad de las películas. ¿A más de 2 te las miras? Sí, hay momentos, hay muchas partes de películas que a más de 2, sí, totalmente. Y luego aparte tengo que estar viendo la película, trabajando con el ordenador y con el móvil haciendo otra cosa. O sea, no soy capaz de ir al gimnasio si no llevo mis cascos y estoy escuchando podcasts para que el tiempo del gimnasio aparte sea productivo en otro lado. Es decir, tengo como una adicción a la productividad que a veces
es mala para la cabeza porque nunca deja de descansar. Yo no me puedo dormir Sí. de forma normal, me tengo que dormir escuchando, bueno, tengo mis canales de economía, de política, que necesito estarlos, como te decía, le invierto muchas horas en informarme. Y además, el cuerpo se acostumbra, porque si te acostumbras a dormirte con los cascos o con el pinganillo ese pequeño, yo tuve que desintoxicarme de irme a dormir porque mi marido se quejaba. Claro, Decía, a ver, ¿a quién claro, escuchas más que a mí? Digo, claro. bueno, te digo los nombres, que si Adrián, que si este, que es el otro, te vas a poner celoso. Pues yo igual te genera problemas de pareja Sí. justamente por eso, porque al final no te puedes dormir si no has tenido como un impacto de conocimiento en el momento. Como una ansia Sí. de saber más y qué han dicho, qué han hecho y qué puedo aprender más. Y al final, si no lo frenas, te vuelves adictivo. Y esto pasa cuando nos vamos a dormir, que es quizá lo peor, pero pasa durante todo el día. Es decir, yo no puedo ir Sí. por la calle solamente caminando. Es decir, siempre intentas que todas No. las funciones vitales estén duplicadas o triplicadas, ¿no? Y estar, mientras Sí. estoy haciendo esto, voy a estar haciendo lo otro, ya he dejado subiendo un episodio, me voy aquí a comer, pero solo tengo una hora porque cuando vuelva ya estará publicado y ya estaré haciendo esto otro y tengo una reunión entre medias. Entonces, eso sí que pienso que llevo muy al extremo mi cabeza y eso pasará factura tarde o temprano. Bueno, ya te digo, ya va pasando en fallos que tengo, en lagunas que tengo de memoria o mentales, pero realmente aún no me he empezado a... Has que buscar maneras de desconectar un Como te poco. digo, por ejemplo, yo no soy capaz No sé. de tener un fin de semana, entre comillas. No soy capaz. Sí. Para mí es inviable. O sea, esto que decían es que somos adictos al móvil. Bueno, pues yo ya es a nivel máximo, ¿no? Porque es como mi móvil, mi ordenador, tienen que estar conmigo. Bueno, no recuerdo, o sea, debe haber. No te da ansiedad si no tienes. Es como un adolescente sin el móvil, ¿no? Que Claro, no no, y por puede. ejemplo, yo estaba en Tailandia y se me rompió el ordenador y tardé 20 minutos en comprarme otro porque no puedo, o sea, no puedo pasarme una semana de, bueno, voy a mirar precios o bueno, quizás se pueda arreglar, no, necesitaba tener un sustituto Claro, ya porque tengo reuniones, es mi herramienta de trabajo, ¿no? Es como un taxista que sí, se le estropea el coche, ¿no? claro, no puede. Pero claro, si el taxista, además de su trabajo de taxista por las noches, se dedica a dar vueltas por la ciudad porque es un loco que le encanta seguir viendo calles, pues ahí ya tenemos un problema, ¿no? Hacer de guía turístico también. Sí, sí. Bueno, pues intenta aprender a meditar. Sí, sí, sí. La parte espiritual es la parte a mejorar en mi vida. Desde luego, bueno, la idea de la mejora constante, ¿no? Del Kaizen, que siempre estamos Sí, también con ello, que es parte de la productividad, ¿no? La idea de mejorar espiritualmente es para ser mejor productivamente, con lo que no salimos del bucle sí, de seguir mejorando, ¿no? sí, sí. Yo lo estoy consiguiendo. A menos 15 minutos al día consigo meditar. Me relajo, me pongo la atención única y exclusivamente en la respiración y lo consigo, que ya es mucho, ¿eh? Antes no podía, ahora ya Yo te sí. digo, yo, por ejemplo, tengo hobbies como bailar o deportes. ¡Qué bien! Un hombre que baila. Sí, 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 exacto, o sea, hay pocos. O los deportes, que son los momentos en los que me puedo estar una hora sin mirar el móvil Sí. y no me he dado cuenta, porque estaba tan inmerso, ¿no? en el deporte Mm, o en lo que fuera. Y eso me satisface porque es mi forma de desconectar un poquito del mundo, ¿no? Ese momento de concentración deportiva que sí, es muy sano, ¿no? claro. Porque liberas otro tipo Sí, bueno, al cuerpo la verdad que lo agradece sí. y esa es la parte que estoy consiguiendo y también le estoy dedicando mucho tiempo al día, por eso te decía que para mí la parte física también va muy unida, ¿no? La parte mental. Bueno, cambiemos de tema. Nos vamos a delegar, que ya me has dicho que era una parte fundamental de tu vida, pero ¿te cuesta delegar? No, no. Esos me diferencio muchísimo de muchos CEOs. La mayoría, sí. La mayoría tienen un problema. De hecho, mi discusión con mi socia, que es la otra CEO de la empresa, es porque ella no le cuesta soltar. Sí, sí. Yo siempre digo que yo delego mucho, que no significa que yo delegue bien, No, pero la mayor parte de los CEOs delegan poco. Entonces sí, yo, en todo caso, peco por lo contrario, porque como te decía, ya no es una cuestión de delegar
yo lo que intento no es coger yo un proyecto y cuando lo tengo ordenado pasárselo a alguien, que es lo que hacen los CEOs y lo que no saben hacer, porque cuando ya lo tienen ordenado no se lo pueden pasar a nadie porque es absolutamente dependiente de ellos. Sí. No, yo lo que hago es el proyecto ya empieza delegando. Es decir, yo no es que delegue en el sentido de que te dé algo que estoy haciendo yo, sino en el sentido de que ya definimos desde el principio que esto lo vas a hacer tú. Vale. Con lo que es mucho más fácil de esa manera, porque yo no me he metido desde el principio a ordenar, a hacer las cosas como a mí me gusta. Y una cosa que, para los que tengan ese problema, porque la pregunta venía por ahí, Sí. ¿no? La frase que más repito yo no solo con mis socios, sino con quizá personal de la empresa que también tiene que delegar, ¿no? Se delega en todos los niveles. Claro. Y muchas veces la frase que más repito es, como te decía, en esa función de ser la animadora y de llevar los pompones de la empresa es nadie va a hacer las cosas como tú, vas a tener que aceptar un 8. Es decir, lo que para ti es un 10, que a lo mejor para mí no es un 10, ¿no? Sí. Pero lo que para ti es un 10, que es como tú quieres que se hagan las cosas, como las harías tú, alguien no lo va a hacer igual, lo va a hacer y lo máximo que vas a conseguir es un 8. Entonces, date con un canto en los dientes si consigues un 8, porque podrías conseguir un 4. Entonces, si el 8 no te vale porque tienes tal nivel de autoexigencia que tú le darías un 10 y trabajarías horas extras o te informarías mucho más o le meterías mucha más pasión, olvídate, eso no va a suceder, porque nadie hace las cosas como queremos nosotros. Los mini-yos no existen. Claro. Entonces, cuando descubres eso, cuando descubres que se puede aceptar un 8 y no pasa absolutamente nada, y que un email que te ha enviado tu, no sé, tu secretaria o quien sea, o secretario o tu compañero, tiene una falta de ortografía o tiene una frase que tú no dirías, o se ha empezado mal, o no pasa absolutamente nada. Porque gracias a eso tú has podido enviar otro email mientras esa persona enviaba ese email. Entonces, es importante el trabajo en paralelo y no el trabajo, digamos, por duplicado, ¿no? Claro. Entonces, para mí es fundamental. O sea, tengo tan claro que mi éxito, bueno, o mi presente, más o menos exitoso, se debe a trabajar en paralelo con compañeros, que en ese sentido no tengo ninguna duda. Sí que es cierto que cuando digo que delego mucho, pero no delego bien, es porque a mí me cuesta mucho hacer seguimiento, que es parte de la delegación, ¿no? No me cuesta una parte primera que es la de enseñar. Es decir, a mí me gusta mucho la idea de yo hago, tú miras, ¿cómo es? Tú haces, yo hago, tú haces, después tú haces, yo miro. Tú haces, yo miro. Después tú haces. Tú haces, sí. Esa parte la tengo clarísima, la ejecuto y la gente sale preparada para hacer su función. Sí que es cierto que una vez salen preparadas, para mí ya es el polluelo que has dejado volar y ya que se busque su comida, que la lleve al nido y ya lo que haga con su nido es cosa suya, ¿no? Sí. Entonces, es cierto que con todos los proyectos que tengo yo no puedo estar encima de las personas con las que delego porque entonces necesitaría otra vez, ¿no? Otro yo. Otro yo. Persiguiendo a esas... Y no, porque al final lo que queremos, en el fondo, todos trabajamos para conseguir éxitos empresariales, para conseguir esa satisfacción, pero trabajamos para vivir mejor al final. Sí, ¿no? claro. Entonces, y tener vida para vivirla. Tener vida. Como decía Confucio, mira, una de estas frases que digo siempre, me preguntan por qué llevo flores y arroz. Y llevo arroz para vivir y llevo flores para tener una razón por la que vivir, ¿no? Y esta es en parte la manera que tengo de organizar mi vida, ¿no? En una mano arroz y en otra flores. Sí. No funciona arroz en las dos manos, por mucho que intentemos trabajar más y más y más, ¿no? Necesitamos las flores. Entonces, en parte de lo que hago, de hecho, con mi equipo es obligarles a tener esas flores, ¿no? Porque tengo un equipo muy productivo, enfermo de la productividad también, y trabajan más de lo que a mí me gustaría. En ese sentido, habitualmente los CEOs se quejan de lo contrario, sí, ¿no? Tú tienes que frenarlos. En lugar de meterles caña, tienes que frenarlos. Sí, en ese sentido es lo que me ocurre a mí. Bueno. ¿Y qué consideras que se debería delegar siempre, aunque les cueste? ¿Qué se debe delegar siempre? Mira, yo creo mucho en la división del trabajo. La división del trabajo desde los principios de la economía 1750 de Adam Smith, ¿no? La idea de si todos intentamos hacer un alfiler,
vamos a construir 10 alfileres cada uno, pero si creamos una línea de producción, esas 10 personas van a crear 100.000 alfileres, ¿no? Entonces, la idea del DAFO quizá la hemos manoseado demasiado y los hacemos y no les damos importancia, no funcionamos bien, ¿no? Pero si no lo queremos ver como un DAFO, es simplemente piensa en qué eres mejor que nadie. O piensa en que, y ni siquiera tienes que ser mejor que nadie, tiene que ser tu mejor virtud. Porque al final yo puedo ser, imaginemos, no quiero decir que sea así, pero imaginemos que yo soy mejor que tú en todo. Sí. En fútbol, en baloncesto, en balonmano, en tenis, da igual. Yo físicamente no voy a tener tiempo para jugar a todos esos deportes. Por tanto, yo me voy a centrar en el que sea mejor comparativamente. Por tanto, en los otros tú vas a tener tu opción de entrar a jugar, ¿no? Porque aunque yo fuera mejor que tú, yo no voy a estar ahí para competir contigo. Entonces, si todos hacemos eso, todos somos valiosos en la sociedad. Porque todos tienen algo que destacan por encima de los demás o potencialmente pueden tenerlo, ¿no? Sí. Entonces, esa es una parte en la que intento que, por ejemplo, hay una frase muy que repetimos mucho en mi empresa y es que las personas adecuadas estén en los puestos adecuados haciendo las cosas adecuadas. Correcto. Entonces, lo primero es tener a la persona adecuada, lo segundo es haber generado la posición adecuada para él y lo tercero es estarle pidiendo las cosas adecuadas, ¿no? Entonces... como en un equipo de fútbol, ¿no? Ni más ni menos. Pongas un portero de delantero, puede hacer goles, pero no Exacto. Es su función, ¿no? Exacto. Primero ficha a los jugadores según la estrategia que quiere seguir, colócalos en el sitio adecuado y después que hagan las cosas adecuadas. Si es un portero que no se dedica a hacerse fotos con el público, que se dedica a parar la pelota, ¿no? A parar, eso para mí son cosas muy básicas que creo que muchas veces a los CEOs, yo hago mentorías para emprendedores, para CEOs, y a veces me miran como diciendo, no me digas que te estoy pagando para que me digas eso. Pero al cabo de un tiempo se dan cuenta de que a veces tenemos que volver a los pasos básicos en argot de baile, porque estamos esperando que alguien nos explique uno complicadísimo y dices, no, pero es que los básicos no los estás haciendo bien, ¿no? Algo tan sencillo como tienes 5 personas en tu empresa y piensas que 4 son inútiles y tienes a uno haciendo el trabajo de los 5. Eso es terrorífico en términos de división del trabajo. Claro, porque ese que es tan bueno seguramente tiene una habilidad en la que es increíble y está haciendo el trabajo en lo que es bueno de los otros, cuando si solo se focalizaran en lo que es increíble, los otros, aunque sean regulares, van a, en conjunto, ser mucho más productivos todos de lo que serían teniendo a uno solo intentando llegar a, digamos... Evidentemente. Sí. ¿Y qué es lo que no delegarías nunca? ¿Qué es lo que no delegaría nunca? Yo en mi caso, te voy a responder en genérico. No delegaría nunca la habilidad fundamental que tengas. Entonces, ¿cuál es mi habilidad fundamental? Yo soy el estratega de mi empresa. Entonces, yo soy el que tiene la visión, el que piensa lo que puede suceder dentro de 2, 3, 5 años y el que decide el rumbo, el que decide a qué país nos vamos, en qué país abrimos oficina, qué servicio empezamos a dar y qué servicio eliminamos. Ese tipo de cosas para mí, desde la posición de la que hablo, me resultaría muy difícil delegar. Primero, porque sería ilógico delegarla, pero segundo, porque en mi caso es en lo que soy mejor, ¿no? Entonces, o en lo que me pienso que soy mejor, que eso también después... seguro que lo es. Las decisiones de cada uno se adaptan a la realidad, ¿no? Que muchas veces por encima o por debajo nos infravaloramos o nos sobrevaloramos, ¿no? Pero bueno, si tenemos claro cuál es nuestra mejor habilidad, esa es la que no debemos delegar jamás. Deleguemos todas las otras. O sea, apliquemos bien la división del trabajo, no la apliquemos mal, porque delegar no se trata de que alguien haga tu trabajo. Se trata de que alguien haga cosas para que tú no tengas que hacerlas y puedas focalizarte en cosas donde eres mucho más productivo, ¿no? Y en hacer crecer tu negocio, claro. Te recuerdo que en Delego estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en delego.com.
Pues vamos ya por las 4 últimas preguntas, que son cortitas, así un Bien, poco más personales. ¿vale? ¿Alguna cosa que te gusta hacer o que haces y que la mayoría de gente que te conoce no lo sabe? Pues mira, esto, por ejemplo, bailar salsa. Bailar salsa es algo que descubrí, fíjate, donde uno puede aprender cosas nuevas. Yo aprendí a bailar salsa en Camboya. Y Bien. fíjate que dices, no, no será el lugar donde uno pensaría que estoy. No, Y fue la manera que tuve de hacer amigos en ese país. Y a partir de ahí, pues a los lugares que voy, intento que si hay algún lugar de baile, muy bien. poder apuntarme y salir a bailar. Y eso, como te decía, es parte de mi descanso mental. Es la hora que no estoy mirando el móvil y por tanto me hace mucho bien mentalmente. Es que va muy bien bailar. Ujú. Mueves todo el cuerpo, no piensas en nada, Sí, me ayuda con los estás pasos súper del día genial. porque también estoy obsesionado, como decías tú, con tus millas. Yo voy al gimnasio, hago deportes de todo tipo, camino por la calle y no consigo llegar a los 10.000 pasos, pero un par de horas de baile y hago los de hoy y los de mañana. Así que es fantástico. Sí, 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 así es. ¿Tienes alguna manía de esas curiosas que todos tenemos? Uf, manías tendría muchísimas. Yo te diría, tengo muchas manías sociales, yo, en el sentido Bueno, de son manías, sí. cada vez, bueno, me he pasado muchos años alejado del ser humano, por decirlo de alguna manera, muy metido cuando estaba, por ejemplo, en el interior de China, muchas veces decimos, en China un pueblo son 2 millones de habitantes, ¿no? Y es cierto, hay pueblos no de 2 millones, pero 2 millones sería una ciudad, pero un pueblo de 300.000 habitantes en China, eso es un pueblo, pueblo. O sea, eso es Sí. prácticamente una aldea. Pero me he pasado años de mi vida en aldeas de 200 habitantes, que también las hay. Entonces sí que estaba como completamente alejado de la sociedad y me he ido un poquito volviendo muy, muy autónomo y muy, no sé cómo decirlo, aborreciendo incluso a veces al resto de la sociedad. No me entendía con los otros humanos, ¿no? Y sí que es cierto que ahora, por ejemplo, que estos últimos años estoy viajando más y me toca comunicarme, me toca interactuar, me ponen muy nerviosos comportamientos humanos, ¿no? Me pone muy nervioso que la gente no sepa hacer una cola, por ejemplo, en el aeropuerto. Me pone muy nervioso que el tipo que ha puesto la maleta detrás de ti te adelante en el radar porque él piensa que algo mágico pasa en el radar y que su maleta va a salir antes que la tuya. Y entonces se pone en medio y ese tipo de cosas me pone extremadamente nervioso, ¿no? Esto Y lo comparto, sí, 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 no, es como, comparto contigo. Es que últimamente parece que la gente vive sola. sí, Te adelantan por todas partes. Vas al súper, el de atrás quiere poner las cosas antes que tú. Bueno, en fin, un montón de sí, sí, cosas. sí, vamos todos, es verdad que con una marcha más y eso hace, pero si eso pasara de manera eficiente me parecería bien, Sí, pero porque no, soy, no es el soy el caso. loco. Pero cuando se generan ineficiencias por cosas muy lógicas, muy intuitivas, que dices, esto lo entendería un niño pequeño, Sí. pero por lo que sea este adulto no lo está sabiendo ver, me pone muy nervioso. Después tengo manías de productividad en el sentido de, ahí una tontería, ¿no? Pero me pone muy nervioso llegar a la puerta de casa y que la persona que tiene las llaves no haya sacado las llaves por el camino. Claro, y dices, y nos quedamos 10 segundos delante del portal hasta que encuentro las llaves. Pues a mí eso no me pasa. Yo salgo del autobús, del metro, del taxi, ya estoy buscando las llaves porque sé que en ese minuto en el que llego a casa las voy a encontrar. Ese tipo son tonterías, ¿no? De coger una calle o cruzar por un lado que sabes Sí. que te ahorras tiempo. Es parte de esta locura de ser productivo en todos los segundos de tu De vida. no perder Sí, segundos buscando las llaves. Esta es buena, ¿eh? sí, 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 son manías muy, muy locas. Sí. Que todos tenemos. Y es muy curioso ir conociendo las que tiene la gente porque sorprenden. Y finalmente, un personaje histórico con quien compartirías mesa y por qué. Pues te diría un montón de locos. Los peores seres humanos que ha dado la humanidad, yo ¿Sí? compartiría una mesa con ellos para intentar entender más sobre ellos, porque, como decía Einstein, una velada donde todos estamos de acuerdo es una velada perdida, ¿no? Sí, A mí me gusta mucho discutir sí, lo sé. y me paso el día discutiendo con gente y
discutiendo y aprendiendo. Yo soy una persona que ha cambiado de opinión mucho a lo largo de su vida, de principios, de ideología, porque me han demostrado que estaba equivocado en Claro. en lo que yo pensaba. Y realmente hay personas que a lo mejor la historia los ha tratado mal y me encantaría entender por qué hicieron lo que hicieron, o hay personas que la historia los ha tratado justamente porque eran monstruos, Sí, pero me encantaría poder entender por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Entonces, cualquiera de ellos, te diría los peores nombres que pueda estar imaginando la audiencia, cualquiera de ellos, me encantaría pasar una noche y poder entender qué se pasaba. pero ve protegido si es uno de estos, ¿eh? Sí, 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 obviamente, ¿no? Con toda la seguridad, pero realmente hay personajes que han tenido a la humanidad en vilo y no sé si, hoy en día, ¿no? Tenemos alguno también, Sí, y no sé sin nombrar a nadie. si somos conscientes, ¿no? O si son conscientes, y cuando se acuestan por la noche, yo sé que todo el mundo se acuesta por la noche pensando que no es una mala persona, todo el mundo tiene unas justificaciones enormes para lo que está haciendo, ¿no? Pero a veces sí que me gustaría escuchar las de los propios personajes para entender mejor el porqué, ¿no? Ujú. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Ya llevamos un buen rato, se me ha pasado volando. Muy bien. Te cedo la palabra para que puedas decir lo que quieras y ya despedimos. Bueno, no tengo así nada, así que lo que suelo decir en las conferencias O un proverbio. sí, sobre China, suelo decir que esta es parte de las discusiones que tengo con la gente, porque hay mucha gente que no entiende que yo iba allí aunque ahora estoy de viaje, ¿no? O que defienda según qué cosas que ocurren allí. Y hace poco me decían, bueno, me lo dicen mucho, ¿no? La gente en los episodios de, no estoy al 100% de acuerdo contigo, pero me gusta cómo explicas, me gusta la otra visión que tienes del mundo, bueno, has hecho descubrir cosas. Y yo le decía a la gente, no siempre nos gusta todo de una persona. A mí hay futbolistas que me caen fatal, pero me encanta cómo juegan al fútbol, ¿no? Entonces me intento quedar con esa parte que me aporta de esa persona y Claro. no juzgar las partes en las que quizá no estoy de acuerdo. No sé si el político al que voto saca a pasear al perro o es un mal marido, no lo sé, Ujú. pero le voto por lo que hace o por lo que va a hacer, imaginemos, ¿no? Lo mismo con un cantante, con un actor. Entonces, yo les diría a la gente, en mi caso, que se queden con la parte que yo les aporte. Y en el caso de China, que es lo que te quería decir, es, hay muchas cosas que no nos gustan de China, pero hay otras que son increíbles, que son apasionantes. Es un mundo, es un planeta ¿Verdad que completamente sí? diferente para entender que obviamente hay una frase que dice que ningún problema se puede resolver con el mismo nivel de conciencia que lo creó. Y el problema es que muchas veces intentamos abordar China con el nivel de conciencia que tenemos, que es lógico porque es el que tenemos, Sí. pero que no nos llega, ¿no? Entonces tenemos que estar muy abiertos quizá a veces aceptar cosas que no aceptaríamos en una situación normal o a simplemente aceptar que hay otras personas que deciden otros caminos y son igualmente respetables, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio de tolerancia máximo que a veces no se da, Sí. y creo que es aplicable a todo, ¿no? A todas las personas, a todos los países, a todas las culturas. Y creo que es bueno dejar ese mensaje de seamos tolerantes, ¿no? Con la información, sobre todo Sí, de sobre cosas todo. que desconocemos brutalmente, ¿no? Claro que sí. Si quieren saber más de todo lo que dices sobre China y todo lo que explicas, pues que te sigan en el podcast Lejano Oeste y en el canal de YouTube, que también se llama igual, ¿no? Lejano Oeste. Bueno, se llama por mi nombre, Vale. después aparece Lejano Este, pero es youtube.com/ Adrián Díaz Marro, Sí, y ahí me encuentran también en Twitter bueno, en todas las redes sociales, en LinkedIn, sí. publicando cosas continuamente sobre China, noticias, todo tipo de información. Al final, una frase que siempre digo de China es, queremos saber las cosas que pasan en el lugar donde pasan las cosas, ¿no? Y hoy en día el lugar donde pasan las cosas es China. Es China, sí, así es. Y si quieren montar un negocio en China, pues sede en China, ya está. Muchas gracias bueno, por la promoción. Realmente Sí, nos nada. dedicamos a asesorar a empresas, a empresarios, a emprendedores que quieren comprar, vender, producir en China. Y,
en eso estamos y en eso seguiremos si nos dejan. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bueno, Adrián, ha Bueno, sido Martina, un placer enorme charlar contigo. Ya tenía igualmente. ganas. Después de oírte, es que tu voz me es tan familiar Sí. con la de episodios que he escuchado. Muy bien, te lo agradezco y nada, saludos a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien, gracias. Un beso. Nada, adiós. Adiós. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus 5 estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com/contacto o en el correo fina@deleguo.com y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en Deleguo estamos de lanzamiento y puedes aprovechar nuestros packs pioneros que tienen descuentos y ventajas para las 10 primeras personas que los contraten. Tienes toda la información en deleguo.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.